Bienvenidos al podcast Leyes para el Éxito con Manuel Morales, abogado networker, un lugar donde encontrarás claves para lograr los resultados que estás buscando en tu camino como emprendedor. La importancia de asimilar la información. ¿Cuál es la diferencia entre asimilar información y obtener información? Hay una gran diferencia, ¿ok? El otro día lo decíamos, las experiencias se van provocando cuando vos tenés una información que asimilaste y la aplicaste. La llevaste a la acción. La llevaste a la práctica. Y si pasaste por diferentes obstáculos y esa información te ayudó a superar esos obstáculos. Entonces ahí esa información se transformó en experiencia. Por eso se habla que las personas mayores son personas que tienen mucha experiencia, porque pasaron por muchos obstáculos en su vida. No porque tengan mucho conocimiento, sino que superaron obstáculos en su vida. ¿Ok? Esa es la importancia y la diferencia entre la experiencia y el conocimiento. El conocimiento es estudiar de memoria, por ejemplo. Yo nunca estudié de memoria. En la secundaria, en la universidad, no, nunca. Siempre era el que estudiaba poquito y terminaba aprobando. ¿Por qué? Porque asimilaba la información. Entonces quiero hablarles de ese concepto de asimilar la información. Y es súper importante que ustedes aprendan a asimilar la información, porque van a estar recibiendo información todo el tiempo. Pero si no saben esta importancia y esta diferencia de asimilar la información, esa información no le va a servir de nada. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo yo hacía para asimilar la información? ¿De qué forma se puede asimilar la información? Se puede asimilar la información enseñando, porque todos somos alumnos de alguien y maestros de alguien. Entonces todo lo que aprendes se lo transmitís a tu equipo, se lo compartís a tu equipo o a las personas que te rodean, etcétera, etcétera. O armás marketing, armás material, lo subís a redes sociales, lo que vos quieras. Y asimilando esa información te va a quedar cada vez más grabada en tu cabeza. Con la repetición es una forma de asimilar también, pero no una repetición vacía de repetirlo una y otra vez, porque eso es como estudiar de memoria, sino asimilarlo realmente. Otro ejemplo es lo que yo hacía. Cuando hay una palabra que no entendía o cuando hay un concepto que no me quedaba claro, buscaba ejemplos, buscaba sinónimos. A ver, ¿en qué ejemplo yo lo podría aplicar en la vida práctica? ¿Cómo podría llevar esta información a la cancha? ¿Cómo podría hacer que esto me sirva para poder sobrepasar un obstáculo, por ejemplo? Entonces buscaba sinónimos. De todo lo que estaba aprendiendo buscaba sinónimos, buscaba ejemplos en la vida cotidiana. ¿Y cómo podía llevar esa información a la vida cotidiana? Esa es otra forma de asimilar la información. Y otra forma es usándolo en la cancha. Aprendí a contactar. ¿Qué tengo que hacer? Contactar. Contactar. Y ahí ya se fue de la teoría y se fue a la práctica. ¿Me explico? Ahora les voy a dar un ejemplo rápidamente de lo que pasó esta última semana. Últimas semanas. Y cómo, si vos asimilaste la información, como yo asimilo la información, puedes combinar las capacitaciones. ¿Por qué? Porque el otro día me preguntaban, ¿cuál es la clave secreta? ¿Cuál es la llave maestra? Todos los emprendedores quieren saber la llave maestra, ¿no? Quieren tener una sola capacitación que les resuelva todo y hacerse millonarios. Eso no existe. Pero si yo tuviera que compartirte a vos, una de las cosas que más me ayudó en mi proceso es este poder en asimilar la información. ¿Por qué? Porque hay un efecto compuesto que se genera cuando vos aprendés un poquito algo. Quizás hoy no le das tanto valor, no le das tanta importancia, pero mañana aprendes otra cosa. Pasado aprendes otra cosa. Pasado aprendes otra cosa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema cuando vos solamente adquirís conocimiento, pero no asimilás ese conocimiento? Realmente no llevas a tu subconsciente ese conocimiento. Lo que pasa es que vas reemplazando una información por otra. ¿Me explico? Tenés una información, la borraste y ahora tenés una información nueva. Borraste la anterior y ahora tenés una información nueva. Borraste la anterior y ahora tenés una información nueva. Entonces siempre tenés una sola información en tu cabeza y encima no la entendés, y encima no la aplicás, y encima no la asimilás. Ahora, si vos asimilás toda la información, cuando te diste cuenta, hoy hay una capacitación que quizás no te generó tanto impacto, pero el día de mañana, cuando te des un nivel de conciencia más grande, ¿qué haces? Tu cabeza recuerda esta capacitación que pasó hace 6 meses, hace 3 meses, y ahora entiende cómo aplicar esa información en la práctica.
Y ahora entiende cómo puede combinar esta información con esta información. Y ahora entiende cómo la sumatoria de todas esas capacitaciones hacen que vos tengas una conciencia mucho más grande y que esa conciencia mucho más grande asimile la información mucho más rápido y que pueda llevar a la práctica mucho más rápido esa información. ¿Entienden el poder del efecto compuesto en lo que es la educación, asimilando la información, sí o no? Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué es trabajar? El otro día decíamos, ¿qué es trabajar dentro de la industria del network marketing? Tener nuevos contactos, o sea, nuevos clientes y socios, ¿ok? Nuevos clientes y socios o referidos. No lo voy a explayar, no lo voy a expandir porque ya tenemos una capacitación exclusiva sobre eso, pero eso es trabajar en la industria, ¿ok? Y el otro día hablábamos, específicamente hoy, de cómo tengo que sentirme a la hora de accionar. ¿Cómo tengo que sentirme yo? Y sabemos que si yo estoy en el pasado, estoy hablando con el ego. Si estoy en el presente, estoy hablando con humildad. Y si estoy en el futuro, estoy hablando con orgullo. También hay una capacitación sobre eso. Entonces, ¿qué tengo que remarcar ahí? La humildad. Yo tengo que ser humilde. ¿Por qué? Porque lo que pensamos provoca sentimientos, lo que sentimos provoca acciones y las acciones provocan resultados. Entonces, esto es del libro Los secretos de la mente millonarias. Dependiendo de cómo nos sentimos, vamos a accionar. Por eso, ¿cuál es mi recomendación? Antes de contactar, léete 10 páginas de un libro. Antes de contactar, escuchate un audio. Antes de contactar, haz tus agradecimientos. ¿Por qué se hace todas esas cosas a la mañana? Porque vos te programás, porque cambias tu energía, cambias tu nivel de vibración. Y cuando tenés una vibración correcta y tenés un sentimiento correcto, ¿cómo vas a accionar? Mejor. Ahora, si vos te levantaste diciendo, este es el peor día de mi vida, hoy me peleo con todo el mundo y pasa algo caminando, se te cae algo, ya pensás que es una catástrofe, con ese sentimiento, ¿cómo vas a accionar? Un desastre. ¿Qué resultado vas a tener? Un desastre. ¿Me explico? Entonces, si vos cambias tu programación, si cambias tu nivel vibratorio, si te programás positivamente desde el agradecimiento, desde la humildad, ¿cómo vas a sentirte? Bien. Y si te sentís bien, ¿cómo vas a accionar? Bien. Y si accionas bien, ¿qué resultado vas a tener? Excelentes resultados. ¿Me explico? Ahora, si yo no tengo una visión, si yo no tengo una visión clara, si yo no tengo la visión correcta y yo trato a mi negocio como un negocio chiquito, como un negocio local, ¿para quién voy a buscar clientes para un negocio local? Voy a actuar de la humildad, pero ¿cómo voy a accionar? Voy a accionar chiquito. Entonces es importante también combinar con esto la visión correcta, como lo decíamos en otra capacitación, ¿sí o no? Entonces, si sigo, puedo combinar el 100% de todas las capacitaciones que escuché en mi vida. Literal. ¿Por qué puedo combinar todas las capacitaciones? Porque asimilé la información. Porque no hay ninguna información suelta. Porque no hay ninguna información que la escuché y la tiré a la basura. Yo cada información que agarro, que me sirve para crecer en mi camino como profesional, abrazo esa información y trato de, no sé, practicar, asimilar, buscar ejemplos, usar todas las estrategias posibles para que no se me borre de mi disco duro. Para que lo tenga acá almacenado en mis archivos y cada vez que lo necesite diga, a ver, estoy necesitando cómo contactar. Estoy necesitando cómo prospectar, estoy necesitando cómo cerrar, cómo hacer seguimiento, estoy necesitando cómo elevar mi energía, cómo cambiar de negativo a positivo, cómo ser humilde, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se entendió con estos ejemplos la diferencia entre adquirir conocimientos y asimilar conocimientos? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? No es lo mismo estudiar de memoria que asimilar esos conceptos y llevarlos a la práctica. Entonces, cuando vos entendés el poder de asimilar una información, poco a poco, sin darte cuenta, o dándote cuenta, porque lo haces de forma intencional, no es una casualidad para nada, vas a ir aumentando tu disco duro, vas a ir llenando tu memoria,
vas a necesitar comprarte una memoria externa porque no te va a entrar tanta información de todas las capacitaciones que vas a ir teniendo. Y te puedo asegurar que ese efecto compuesto va a hacer que el día de mañana asimiles mucho más rápido y te transformes en un networker que ni vos lo puedes creer. ¿Me explico? Pero es súper importante que empieces a hacerlo desde ahora, que seas un profesional desde ahora, que todo lo que estudies lo asimiles y así, de esa forma vas a generar el efecto compuesto correcto y vas a terminar teniendo una información que te lleve a un siguiente nivel. Gracias por escuchar tu podcast Leyes para el Éxito con Manuel Morales. Suscríbete para no perderte tu audio semanal. Visítanos en todas las redes sociales y déjanos tus comentarios.